Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. La Constitución nos dice algo del bienestar, el Estado de Derecho, democrático y social. Algún profesor me dijo que se puede reformar, pero a día de hoy nadie lo ha podido lograr. Muy buenas noches. Estamos de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado, a través de MXN, su televisión. Mi nombre es Lilia Arellano y hoy en este programa, en esta tarde que estamos grabando con grandes inquietudes, porque hemos procurado adelantarnos y darles a ustedes la información suficiente para que vayan preparando sus cuentas en el caso de las defraudaciones fiscales que han estado tan de moda, o bien para que se entienda muy claramente cuáles pueden ser las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora le tocó el turno a la iniciativa de ley para reformar la ley de amparo. Y bueno, esta es un arma con la que cuentan empresarios, ciudadanos, en fin, y será muy bueno que la dejemos muy claramente establecida. Esta noche me acompaña el señor Joaquín Reséndiz. El servidor Joaquín Reséndiz, muy contento porque estos temas son sumamente interesantes e impactan en toda la población. Entonces, analizarlos desde antes es sumamente importante. Alberto Pérez Blas. Lilia, muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos. Y bueno, nuestro invitado y por cuenta de quien corre toda esta investigación, señor licenciado Jorge Ricardo. Gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por tenerme aquí, muy bien. En el apellido García Villalobos, pues lleva la penitencia, ¿verdad? Algo con lo que no puede usted quedar mal de ninguna manera. Trataremos, ¿verdad? no. Trataremos, no. Y bueno, como a diferencia de muchos otros abogados, usted sí tiene mamá. Su siguiente apellido es Haddad. Correcto. ¿Verdad? Así es. Muy bien. En fin, empecemos con esta iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal sobre reformar la ley de amparo. Ha habido ya algunos editoriales, inclusive de quienes participan en la industria editorial desde hace muchos años y de manera muy seria, muy severa, Beatriz Pajés entre ellos, en donde al referirse a reformar esta ley, pues sostiene que sería dejarnos sin el elemento en el que ciudadanos, empresarios de todas las ramas pueden de alguna manera defenderse de los abusos y de la forma en la que en muchas ocasiones se interpreta la ley en México y se aplica esto que le llaman procuración de justicia. ¿Cuál es la importancia del amparo? Lilia, el amparo es una institución trascendental en la vida política de nuestro país y en la vida jurídica. El amparo es, más allá que en cualquier otro país, una protección que tenemos los gobernados contra cualquier acto de autoridad que vulnere nuestra esfera jurídica. Es decir, contra cualquier acto que la autoridad quiera hacer que nos pueda causar un perjuicio, ya sea una ley, ya sea una sentencia, ya sea un reglamento, es decir, todo aquello que nosotros sentimos que nos afecta. Entonces es una institución jurídica que sí, se ha abusado mucho de ella. Los abogados hemos hecho, bueno, no yo, pero algunos, muchos, han abusado mucho del amparo, sobre todo en materia penal, pero es una institución generosa, es una institución jurídica pulcra, de lo mejor que hemos tenido. Ahora, nos hemos topado con que la Suprema Corte los ha desechado. Se han interpuesto amparos, por ejemplo, para los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad. Se han interpuesto también amparos contra otras decisiones y la Suprema Corte, aun cuando estos no se dan por cientos sino por miles, los desecha. ¿Por qué? ¿Hay áreas que son prohibidas para el amparo? ¿Por qué las desecha la Corte? Fíjate que no
ningún área es prohibida para la Corte y Para el ahorita... amparo. Para el amparo. Y ahorita me estaba trayendo a la memoria un cliente que me dice, oye, es que a todo el mundo le conceden amparos menos a mí. Le dije, es que seguramente tienes mala suerte. Pero no, es un chascarrillo. El amparo no sé, o sea, tener el amparo no quiere decir que la Suprema Corte o los colegiados te lo van a conceder. A veces no te lo conceden porque no tienes la razón, a veces porque está mal planteado o a veces porque no explicas cuáles son las afectaciones que te está causando la autoridad con ese acto. Pero, por ejemplo, en el caso de los cobros excesivos de luz, cuando tú te presentas por miles y no se presenta un amparo colectivo, porque obviamente ahí sí no tendría ninguna razón de ser, sino que cada usuario del servicio eléctrico lo ha presentado, pues ha pagado Por cobros excesivos. por cobros excesivos, ¿no? Entonces, ¿por qué la Corte no decide ampararte? Para llevar a cabo una revisión de tu aparato medidor de luz, en fin, para tomar alguna otra resolución. Habría que ver los casos específicos, pero es importante saber que, bueno, la jurisprudencia también forma parte de lo que en un momento dado se pronuncia la Corte en los amparos que se lleguen a presentar. Entonces, la jurisprudencia es una fuente del derecho que también se utiliza y que a veces, pues cuando se han resuelto 5 casos en el mismo sentido, pues ya aplica y ya no tiene... Sí, cuando se genera la jurisprudencia. Exactamente. Pero, a ver, es claro que cuando han intentado ampararse por cuestiones que tienen que ver con los impuestos, bueno, pues está suficientemente bien redactado en la Constitución que en este caso los impuestos son de la Federación, que ellos son los que los autoriza la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera, y que ya quedan fuera de cualquier esquema jurídico que pueda afectarlos. El caso tributario, ni qué decir, porque también se han presentado por miles. Claro. Bueno, pero en el caso de la prestación de un servicio, que además sigue siendo una empresa que, aunque la quisieran pintar de privada por la participación que pudiera llegar a tener, lo cierto es que la mayoría de sus acciones siguen siendo del gobierno federal. Entonces, ¿por qué no te amparan? Mira, ese es un tema importante, porque te hablaba del uso y el abuso del juicio de amparo. Antes de llegar a los amparos, tienes que agotar otros recursos legales que te da la ley. El amparo es el último recurso para que nuestro máximo tribunal, que es la Suprema Corte, se pronuncie sobre si te están afectando o no. Y pueden ser muchas las causas por las que no te concedan el amparo. Pero supongamos que presentes un buen amparo, viene una suspensión provisional de los actos que te están ejecutando y después en audiencia constitucional ya te resuelven si te amparan o no te amparan, ¿no? Entonces habría que analizar caso por caso. Pero analizando la reforma, yo creo que es importante lo que se está planteando. Simplemente hay que pulirla. Esta reforma que nos lleva a evitar que, por ejemplo, en el caso de la extensión de dominio, la gente pueda ampararse y tendría todo el derecho, porque ¿cómo van a rematar tus bienes cuando no tienes una sentencia, por ejemplo? Entonces, el amparo, que podría ser visto como un abuso para quienes han delinquido, han cometido fraudes, etcétera, y para evitar que sus propiedades se vean afectadas, pues lo cierto es que tampoco debieran ponerlas en práctica como sucedió con la Casa del Chino, ¿no? Cuando no terminan tu juicio ni hay una sentencia de por medio. Si eliminan esta figura en una reforma como la que se pretende a la ley de amparo, pues sí, realmente te dejan en manos de la autoridad de esto, y no necesariamente porque hayas cometido un ilícito. Puede ser una acusación errónea, o puede ser también en el caso de un pago o una diferencia en el pago de tus impuestos, o puede entrar en muchos otros renglones que nos afectan a todos. Yo creo que de ahí la dureza de quienes han criticado esta iniciativa para reformar la ley de amparo, ¿no? No del todo. Sí te puedes amparar contra la ley de extinción de dominios y contra las leyes. La reforma que están planteando el senador Monreal va en un tema más del uso y abuso por parte de los abogados del amparo. Y es bien importante precisar esto.
Si tú llegas con un abogado, la obligación ética del abogado y moral es orientarte bien. Si tú llegas con un abogado y te dice, sí, nos amparamos y seguro te conceden el amparo, y luego no te lo conceden, no es culpa de que no se te concedió el amparo, no es culpa de la corte. A lo mejor tu abogado te debe haber dicho, oye, no hay lugar al amparo, hay que hacer primero A, B, C, D antes de llegar al amparo. O ya pasó el término, el plazo para que tú puedas ampararte contra cierto acto de autoridad, no lo hiciste en tiempo, entonces si lo presentamos extemporáneo, te lo van a desechar o lo van a sobreseer, etc. La figura del amparo cabe en todos los aspectos. Quizás en el aspecto sí económico es importante, pero donde más controlas son los actos de autoridad que te privan tus derechos de libertad. Cuando estás en una investigación, cuando hay un abuso de la policía, del Ministerio Público, cuando un juez a tu criterio y a tu juicio no te está tomando en consideración las pruebas que estás aportando en un momento dado, ¿no? Es decir, el juicio de amparo tiene una aplicación vasta. Y en este específico, ya la nueva ley de amparo prevé que el uso y el abuso del derecho y del juicio de amparo debe ser sancionado por quien lo usa y lo abusa, o sea, los abogados. Jorge, en la declaratoria que hizo el senador Monreal, hizo un énfasis particular en el sentido de que esta reforma se aboca particularmente al proceso jurisdiccional, o sea, no a la estructura ni al espíritu del amparo. Sin embargo, ha generado una gran polémica. Y si partimos de la declaración del senador Monreal, pareciera que no debería de haber esta polémica, porque si tú estás hablando de que lo que pretendes es limitar alguna acción irregular de los abogados, como es presentar pruebas falsas o cosas de esta naturaleza, pareciera que es perfectamente lógico y necesario que se realice. Sin embargo, se está diciendo que dentro de la letra chiquita en la reforma hay elementos que podrían ser constitutivos pues de una limitación a la filosofía de la ley de amparo. ¿Esto es así? ¿Cuál es tu opinión como abogado? Mira, sí, en efecto, la reforma que propone, vamos por partes. Uno, yo creo que las reformas son buenas siempre en aras de mejorar, pero aquí lo que dice la reforma es: vamos a castigar al abogado que presente testigos falsos, pruebas falsas o que trate de sorprender a la corte. Bueno, para estos efectos hay una figura penal que se llama fraude procesal. Que ya está tipificada en la ley, efectivamente. Entonces, bueno, puedes denunciar a quien te presente pruebas falsas por un fraude procesal. Por otro lado, la reforma establece los colegios de abogados tendrán que ver que sus agremiados actúen con probidad. Tenemos muchos colegios de abogados, pero no tenemos un colegio de abogados sólido, que verdaderamente certifique o que colegie a los abogados. Y es algo por lo que desde que mi padre existía y ahorita, y todos los colegios de abogados pugnamos por una colegiación, por una certificación, pero alguien le tiene miedo a entrarle a este tema. Entonces, si tuviéramos colegiación y certificación, tendríamos ética de los abogados, una ética que está devaluada, que nos las hemos ganado porque muchas veces abusamos, así como del amparo, abusamos de los clientes, ¿no? Porque no, con tal de ganarnos unos centavos, no es mi caso, pero muchos engañan al cliente y no le hablan con la verdad. Entonces, habría que ver en la reforma y habría que analizar varias cosas. La primera, ¿qué es un testigo falso? ¿Qué es una prueba falsa? Que ya está definido también en el Código Civil, en los códigos procesales, administrativos, es decir, habría que remitirnos allá. Dos, ¿quién va a sancionar a los abogados dentro de los colegios? ¿Los organizamos y nos colegiamos y nos certificamos? ¿O cada colegio lo va a hacer? ¿Quién le va a dar ese reconocimiento, ese valor? Y tres, las sanciones. Hablan de administración pública, administración privada, hablan incluso de que te cancelan la cédula. Pues no, si nos van a sancionar, que nos sancionen bien. Es decir,
Y bien, no quiero decir que nos metan a la cárcel, porque duele más una patada en el bolsillo. Claro, la libertad duele, pero deben de cobrar multas ejemplares a los despachos, a las firmas de abogados o al abogado, y que este dinero se utilice para generar políticas públicas que mejoren. Y hay otro tema, se justifica en la corrupción. Con esto no se acaba la corrupción. Está bien, hay que acabar con la corrupción, pero esto no lo debemos de tomar como un pretexto para acabar la corrupción. Es una forma de corrupción, sí. Aplaudo que se acabe con la corrupción, sí. Aplaudo porque haya abogados más probos, también. Aplaudo porque haya jueces que exijan a los abogados que estudiemos, que nos preparemos para que ellos puedan resolver verdaderamente en pro de justicia, también. Pero no todo puede llevar la bandera de corrupción. Sí. Esto no es corrupción. Llama la atención mucho el momento en que se presenta esta iniciativa del legislador zacatecano, en un momento en que la Cuarta Transformación ha empujado muchas leyes para acabar con reformas del anterior régimen. Por ejemplo, la reforma energética, que prácticamente ya la tienen sepultada, la reforma educativa, que la cambiaron, la reforma laboral, que la hacen acorde a los requerimientos de Estados Unidos, el impulso primero la cancelación del aeropuerto aquí en la Ciudad de México y luego el impulso al aeropuerto de Santa Lucía. Estas acciones han generado una lluvia de amparos impresionante. Entonces, ante esta lluvia de amparos, que es el único elemento que tiene la ciudadanía para defenderse de las acciones de la Cuarta Transformación de este gobierno, ahora meten esta iniciativa para, de una forma, frenar ese abuso que se ha hecho de la figura del amparo. ¿Qué opinión le merece los puntos que señala el legislador, que van a ser analizados en el Congreso en relación a todo este contexto que hay atrás de esta iniciativa? Qué importante pregunta, y yo no creo que haya un abuso del juicio de amparo en estos sentidos. Es un derecho libre que tenemos cuando sentimos que se nos violan los derechos humanos. Antes el amparo fue para proteger nuestras garantías individuales. Ahora cambió la ley y son derechos humanos. Y el derecho humano que tenemos todos en un ámbito colectivo, personal, pues en que queremos un mejor aeropuerto. Bueno, si lo vas a hacer en un lugar donde yo creo que no corresponde, pues está el juicio de amparo. Y en el derecho y en justicia está el deber del juzgador de decir tiene la razón o no tiene la razón. Esta reforma parece intimidatoria para los abogados, ¿no? Porque parece que vas a presentar testigos falsos, pruebas falsas, que sí se da y que sí hay que ser muy claro, muy honesto. Sí espanta la reforma a todos los que en un momento dado pensaban ampararse y dicen, bueno, ¿qué va a pasar y qué va a suceder? Pero bueno, yo creo que si la reforma trae el espíritu de limpiar de corrupción al Poder Judicial y a los abogados, es muy buena. Me parece que la iniciativa es muy buena. Lo que no debemos de dejar a los colegios de abogados, los abogados y la ciudadanía es que pase una reforma que lejos de ayudar afecta. Es decir, tenemos que meternos a la discusión y al debate sobre cómo queremos esta reforma jurídica, porque, repito, si presentas testigos, pruebas, documentos falsos, ya está tipificado. Si abusas y abusas el derecho al amparo, el juez puede darle vista al Ministerio Público de que un abogado está usando y abusando de la figura del derecho de amparo. Y yo tengo un caso específico. Yo tengo acusado ante el Ministerio Público a un abogado porque en un juicio de amparo manifestó que el Ministerio Público nunca le había dado acceso al expediente, cuando tuvo acceso al expediente hasta el día último. Y eso fue un trato de engaño al juzgador, cuando el Ministerio Público le dice al juez, oye, te están poniendo a trabajar en vano en un caso en donde no hay necesidad de que se amparen porque este señor tuvo todos sus derechos tutelados. Entonces, bueno, estás haciendo gastar al Estado un recurso que no debe de gastar. 2, estás abusando de tu derecho. Y 3, el juez dice, bueno, pues entonces dale vista al Ministerio Público. Que pocas veces se les acusa a los abogados, no es como el dicho de perro no come perro. Pero bueno, pues si nosotros no empezamos a actuar probamente, y es una cuestión de ética profesional,
Porque la gente acude contigo cuando eres abogado porque eres el que sabes de los derechos. Y si tú le engañas a tu cliente y dices, sí, no, vamos al amparo, vamos a hacer y vamos a tornar, y repito, resulta que no tienes el éxito porque desde el principio estaba mal, no estás siendo ético. Claro, no puedes utilizar el juicio de amparo contra el gobernado, porque es la única herramienta que los gobernados tenemos para frenar los actos de autoridad. Y si parece un acto intimidatorio, pues creo que la sociedad tendrá que expresarse en la forma y en los foros públicos y abiertos para que quede una reforma que no sea intimidatoria, ni amenazante, ni agresiva contra los que ejercemos el derecho. Me quedan dos dudas, si me permiten exponerlas. Uno, ¿cómo van ustedes a incidir en la discusión en el Congreso para que esos puntos, estos detalles finos, jurídicos, se pongan en la reforma que se va a discutir en el Congreso? Porque hemos visto que los legisladores en materia de derecho están bastante mal preparados. Uno, esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿realmente esta reforma responde a esa lluvia de amparos o no? Pues parece que responde a esa lluvia de amparos, es lo que parece ser, es lo que ha permeado o la percepción que hay. Pero también sea muy responsable en no reconocer que hay corrupción y que hay abuso y que muchas veces tratas de torcer la ley en tu beneficio. Entonces, creo que si el espíritu del legislador, en este caso, es combatir esa corrupción pura, lisa y llana, está bien, pero si es sobre pretexto de combatir corrupción, poner límites al derecho del gobernado, pues está mal. Y ahora sí habrá que decirlo, si sale esta ley, ¿contra quién nos vamos a amparar y cómo nos vamos a amparar, no? Entonces sí tenemos que ser los abogados muy claros, muy precisos en criticar y en proponer. No se trata de tirar abajo reformas, como yo le decía, aplaudo y celebro que combatan la corrupción, pero también tenemos que ser muy cuidadosos de que no se nos toquen los derechos que tenemos, que don Manuel Crescencio Rejón, que es el padre del amparo, creó para protegernos de los abusos que en aquellos entonces había de la autoridad y que se pueden seguir dando dolosa o negligentemente en alguna forma, ¿no? Abordando un poco las interrogantes del señor Reséndiz, llama la atención que sobre el aeropuerto de Santa Lucía hizo muy clara referencia a Andrés Manuel López Obrador al decir que se estaba abusando de los amparos, que ya era un rejuego de amparos. Bueno, pero está el Tren Maya y hay comunidades enteras que no están dispuestas a que haya una expropiación de tierras, primero sin que se les pague, lo cual ya es de suyo un error, y la otra, que también se les paguen a precios que los van a hacer perder sus tierras por nada, absolutamente por nada. Entonces vendrá otra lluvia de amparos y no se sabe si realmente esta iniciativa tiende a limitar el hecho de que se presenten en forma masiva toda esta solicitud de amparo, porque a diferencia de lo que puede suceder en estos casos, en los de los poseedores de tierras o los que consideran que hay afectaciones ecológicas severas, en el caso de Santa Lucía, etcétera, están los amparos, por ejemplo, que porta Carlos Romero Deschamps, que los ocupa todos los días. Entonces, ¿en dónde está el abuso? En los comuneros que reclaman las tierras, en aquellos que dicen te puedo comprobar que hay afectaciones ecológicas, que estás atentando contra nuestra existencia al llevar a cabo tala de árboles, etcétera, etcétera, o el caso de Romero Deschamps. ¿Cómo puedes definir en dónde está el abuso? ¿Me lo dices después del corte? Con mucho gusto. Enseguida regresamos.
Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Bueno, se quedó la interrogante flotando en el aire. ¿Quién abusa? Aquellos que están reclamando por el pago de sus tierras, por la utilización que les dan, por tal y tal, por estas cuestiones que son de afectación general. O un ejemplo, Romero de Champs, que puede ser otro ejemplo, cualquiera de los que está ahorita siendo señalado por actos de corrupción. Y te voy a contestar con mucho gusto, y es una pregunta muy importante, que cuando yo era agregado en Los Ángeles, que teníamos que ver las extradiciones de prófugos de la justicia mexicana, llegaban los prófugos o los abogados de la gente cuando era detenida para extradición, diciendo, tengo un amparo. En Estados Unidos existe el equivalente al juicio de amparo, que es el habeas corpus, que es el que se impone pues también cuando se violan los derechos civiles de los ciudadanos y en general de la población en Estados Unidos. Entonces ellos no entendían esto. A ver, ¿cómo que trae un amparo que para una orden de aprehensión? Y no lo podemos tocar, ¿por qué? Bueno, yo les decía, el juicio de amparo fue muy generoso. El maestro Crescencio Rejón fue muy generoso. Y se hizo justamente para evitar los abusos que podía cometer la autoridad de procuración de justicia o jurisdiccional en sacar órdenes de aprehensión cuando eran otros tiempos, ¿no? Y es donde viene el abuso del juicio de amparo. Todo el mundo lo primero que te dice cuando te van a acusar o te acusan es, ampárate para que no te detengan. Oye, ¿contra qué me amparo? Pues, ¿o contra qué te vas a amparar si todavía no hay acto de autoridad? Tú ampárate, o manda un amparo buscador a ver qué es lo que hay. Al fin la autoridad tiene la obligación de responder. Y el amparo, en este caso, mandas tu amparo buscador para que la autoridad le responda al juez si trae una carpeta de investigación, no trae una carpeta de investigación, o si lo voy a acusar o no lo voy a acusar. Y en ese momento te enteras, porque en materia penal tiene sigilo el Ministerio Público para cuidar el debido proceso. Entonces, ahí es donde se puede dar el abuso. Yo creo que no puedes catalogar un abuso cuando una persona defiende su patrimonio legítimamente. Pero fue el abuso al que el propio presidente se refirió, porque fueron exactamente sobre los del aeropuerto de Santa Lucía, sí, y lo que había en cuanto a la no disposición de aceptar que se construyera en esa zona por N número de razones. Y cada grupo sacó su razón. Y existe también un criterio por parte de los jueces que se antoja absurdo. En el caso, por ejemplo, de Tajamar, del área esta que tanto revuelo levantó por haberse construido sobre un manglar, haber destruido los manglares, afectado la fauna, etc., en esa zona, en donde se presentaron niños a reclamar el derecho a una vida sana. Y el juez les dijo que les otorgaba el amparo si ellos garantizaban 20 millones de pesos. ¿Cómo le pides tú a los niños que garanticen 20 millones de pesos? Ahora, no surge el amparo porque, a diferencia de otros países en el mundo, pues aquí tú eres culpable hasta que demuestras lo contrario, no eres inocente. Entonces, una forma de tener tiempo, contar con tiempo para poder probar tu inocencia, pues es el amparo. Es correcto, por eso te decía yo que cuando se crea el amparo era con la protección contra actos de los órganos de procuración de justicia
Porque si fueras inocente te pasaría lo que nosotros, cuando tengan todas las pruebas, lo vamos a ver. Mientras, quiere usted enfrentar todo esto en libertad, paga su fianza. Que bajo el nuevo sistema penal cambia la situación y entonces ya no necesitas el amparo para que no te detengan porque los delitos no son graves, no merecen pena privativa de libertad todos, salvo especificaciones muy claras, muy contundentes. Pero que también dicen que hay que reformarlas porque hay delitos que sí son graves y que no los contemplaron. Estoy de acuerdo, pero volviendo al tema, sí, el amparo se hizo justamente para protegerse de esos actos de autoridad, en donde antes eras culpable y sentenciado previo a tu juicio, ¿no? Entonces era un límite al poder de la autoridad, que se puso al poder de la autoridad. Yo creo que aquí de lo que se refiere en el abuso, pues es que contra el aeropuerto pues nadie estaba de acuerdo y cada quien presentó un amparo, ¿no? Porque también es cierto, no estamos acostumbrados, como es en Estados Unidos, a que presentas un habeas corpus en materia colectiva, de forma colectiva, un class action. Aquí apenas empezaron a dar los amparos colectivos bajo particularidades muy específicas y la gente no sabe, bueno, tu interés o el que te está violando la autoridad es el mismo que el mío, pues como no lo sé, no, y si tú no lo planteas bien, ¿para qué pierdo? Pues mejor me voy yo por mi propio amparo, ¿no? Y saturo a los tribunales de amparos, aunque van a resolver sobre lo mismo, pero saturo a los tribunales de amparo. Entonces, pues para ningún político es cómodo el juicio de amparo, para ningún procurador es cómodo el juicio de amparo, para ningún ministerio público es cómodo el juicio de amparo. Entonces podríamos decir que el objetivo de esta propuesta, en términos prácticos, reales, jurídicos, no es otra cosa más que intimidar a los abogados, intimidar a las organizaciones que han presentado amparos, o sí tiene efectos en el proceso judicial. Así se está viendo y así es como se percibe, pero de la lectura que yo hago a la propuesta del senador, me parece que va planteado sobre el tema jurisdiccional. Ahora, ¿había necesidad de reformarla? Mira, yo no creo que haya necesidad de reformarla, pero en el país nos da por la reformitis. Yo creo que las reformas son buenas siempre y cuando abonen y perfeccionen y ayuden. Lo que nos está pasando también, y lo veo muy claramente, es que tenemos demasiadas leyes que muchas veces son letra muerta, que nadie les entiende porque tampoco son claros. Y son leyes, y son sentencias de jueces, y son escritos del Ministerio Público, y son escritos de abogados, que dices, caray, pues que alguien me traduzca, no entiendo, ¿no? Entonces, vuelvo, pretexto de combate a la corrupción, vamos a adicionar un artículo a la ley de amparo cuando ya se sancionan estas conductas por otras leyes. O sea, se establece una duplicidad ahí de... Yo creo que se establece una duplicidad. Entonces, perdón, desde su punto de vista particular, ¿es necesaria esta reforma? Necesaria yo no la veo necesaria, pero sí abona al combate a la corrupción. Y sí abona a que los abogados hagamos una tarea más profesional. Pero, a ver, es que aquí habría que partir de otras bases. Primero, los colegios, no solamente los de abogados, los colegios médicos, los colegios de ingenieros, etcétera, están perfectamente bien respaldados por la propia Carta Magna. No habría necesidad de hacer, como sucede en el área médica, unos cuerpos especiales para dictar determinada o para hacer un peritaje sobre determinadas acciones, porque hay colegios. Pero ¿en qué momento el propio Estado les ha dado el valor que tienen como para que pudiesen actuar de esta manera, ¿no? O sea, que sea el colegio el que castigue o decida que no hay nada que perseguir cuando un abogado abusa no solamente de los amparos, cuando defrauda a un cliente, no hay manera de que te puedas defender, no hay manera. Entonces, ¿cómo se llaman estas organizaciones de los médicos? Que también aquí se formó uno, varios estados lo tienen, que dice que para castigar a los médicos. La de arbitraje médico. La de arbitraje médico. O sea, bueno, el arbitraje médico es totalmente inconstitucional, porque hay colegio de médicos,
Pero lo que pasa es que sucede lo mismo. Hay colegios de médicos que son de cirujanos plásticos, otro colegio de médicos de no sé qué. No hay un cuerpo realmente colegiado en donde se puedan atender todas las especialidades médicas y se puede establecer un dictamen cuando se comete un abuso. Pero tampoco lo hay para los abogados, tampoco lo hay para los ingenieros en el caso de las malas obras o de los vicios de construcción que tienen los fraccionadores. Por eso nadie los castiga, porque no hay un colegio. Pero los abogados mismos no han pugnado, porque esto les corresponde, son cuestiones de ley. No han hecho el llamado a tiempo para que sus colegios, sus barras, sus agrupaciones, sus todo, bueno, pues de alguna manera aporten a un elemento que pueda permitir un registro de un colegiado fuerte. Sí lo hemos pugnado, sí lo hemos peleado, pero no hemos llegado a tener ese respaldo que se requiere. Muchos le tenemos miedo a la certificación, muchos les tenemos miedo a la colegiación, y hablo en plural porque no me puedo sustraer. Yo creo que la colegiación es lo mejor que nos puede pasar a los abogados, porque el cliente verdaderamente tendría conocimiento de que el abogado estudió, de que el abogado es preparado y de que no es un abogado que salió, con un título falso. Yo que me dedico a hacer este tipo de mejores prácticas en empresas, aún en las grandes consultoras, que no voy a dar el nombre, yo me acuerdo que cuando hacemos una revisión a las cédulas o a los títulos profesionales, se falsifican como si fueran tortillas. Y con la tecnología que hay hoy en día, salí de Harvard. Ok, pues sí, pero la universidad con prestigio se escribe de una forma y donde tú saliste fue de Harvard, que es una que está aquí en la esquina de Monterrey. Exactamente, ¿no? Y que no tiene el mismo prestigio, pero como vine de Harvard ya es erudito y no es cierto. Y esto habla también de un tema que va ligado a todo lo que está pasando hoy en día, que se llama la suplantación de personalidad, el robo de identidad. Con toda la falsificación de documentos, pues, y ahora las cédulas profesionales que nos expiden, ya las sacas en la computadora, ya ni siquiera traen foto, ni firma, ni huella. Esto se ha vuelto muy laxo, cuando hoy en día debemos tener más controles sobre las personas que estamos licenciados o con autorización para ejercer cualquier profesión. Ahora ya la cédula ya ni sirve para identificarte. Bueno, el Contralor de Playa del Carmen, pues acaban de descubrir su título falso, todo lo demás, y dice que la presidenta municipal cuando lo contrató sabía que su título era falso. Es como el que me robé pero poquito, Ajá. ¿no? Entonces, digo, bueno, enfrentas esto que podría ser un arma para evitar que se ampararan de manera irregular o ilegal, pues, personajes ligados a los actos corruptos o con abusos de autoridad, etcétera. Pero si no hay necesidad de modificar una ley porque, como tú dices, no beneficia a la ciudadanía en general, pues yo no veo la necesidad de que Monreal la toque, ¿no? Porque, ¿por qué no de acuerdo, por ejemplo, a lo que rige ahora en la ley, en donde te pueden embargar tu patrimonio? La ley de extinción de dominio. ¿Verdad? No, embargártelo por cuentas, que por la tarjeta de crédito que debas, sí. Y que se hicieron todos estos cambios y que te puedes ir a la cárcel y todo lo demás. Yo creo que te podrías amparar contra la acción de esta naturaleza del banco porque está afectando a toda la familia. Sin embargo, se hizo una ley y luego te van a quitar el amparo por eso, porque lo van a considerar un abuso. El abuso es de quien estableció en la ley que te despojan de tu patrimonio. Y bueno, pues el señor que usó las tarjetas sí, pero ¿y los hijos, y la señora, y el techo, y la cama? Sí, pero esta reforma, ojo, hay que ser claros, la reforma no va en uso limitativo del juicio de amparo. No está no limitado. Lo limita. No, la propuesta del senador no es limitativa de los derechos a los derechos humanos, de los derechos y que tienes tú como aparato. No. La iniciativa va tendiente al combate a la corrupción. Desde ese punto de vista yo estoy de acuerdo. Por eso, pero para eso tú deberías tener entonces todas las pruebas para acusar a alguien de corrupto.
Y volvemos a lo mismo. Es correcto. Aquí tendrías que partir de la presunción de inocencia hasta comprobar lo contrario. Es correcto. Pero si tenemos un manto de impunidad que hace que los defraudadores más conocidos o los abusadores más conocidos ya cuenten con eso, Es correcto. Y yo, no enreda todo. no, mira, yo creo que tenemos Porque que esas ir- leyes a las que te refieres, así que luego uno no entiende, pues es porque ponen la entrada, ponen la acusación, pero también te ponen otras tres para que te salgas. Y yo soy de la idea de que debemos de aportar, y está bien que los senadores aporten ideas si quieren reformar. Pero si tienen conocimiento, si no, está canijo, ¿eh? Yo voy y yo propongo y yo invito al Senado a que antes veamos temas. Colegiación de los abogados. Y hablo de los abogados. Es un tema muy importante. Claro. Porque si no colegias a los abogados y no les impones derechos y obligaciones, tampoco puedes combatir la corrupción que quieres combatir. Porque abogados somos todos, desde el ministro hasta el oficial secretario que está trabajando. Sí, desde el presidente de la Suprema Corte. Exactamente. Después, tienes que ver cómo abatir esa impunidad que tanto lacera. Porque para que se dé corrupción, pues la corrupción va hermanada de la impunidad en todos los aspectos. Porque la corrupción te limita la facultad punitiva del Estado. Es decir, entonces acabemos primero con la impunidad, respondamos a los reclamos sociales de menos delitos, menos seguridad. Yo quiero saber cuántos prófugos de la justicia hay en México. Híjole. A nivel nacional, es altísimo. Yo no he visto una propuesta de un senador que diga, vamos a crear una unidad especializada de lucha contra prófugos de la justicia mexicana. O de localización de prófugos. Si no localizan las personas desaparecidas, menos a los prófugos. Pero bueno, eso es lo primero que tenemos que hacer. Los prófugos están vivos y los Exacto, desaparecidos, es lo quién primero sabe. que tenemos que hacer para acabar con la impunidad. Y entonces ya vamos colegiando. Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer. Y sí celebro y sí aplaudo el combate a corrupción. Pero vamos a los orígenes de esta corrupción. ¿Qué es lo que está pasando? No ponemos en la corte, en juzgados, en procuradurías, verdaderamente hay abogados que son eminencias. Y eminencias que estudian, que se dedican y se les paga muy poco. Y entonces hay abogados que no son eminencias y que no saben. Y entonces pues, se aprovechan de la pobreza económica que tiene el servidor público y litigan con el dinero. Pues sí, pero también hay otros casos, por ejemplo, en donde yo creo que el caso de Rosario Robles, para ser muy claros y ejemplificar, te congelan las cuentas. ¿Con qué le vas a pagar a tu abogado? Ahora, tienes derecho a un abogado de la Defensoría Pública, pero si consideras que no está preparado como para litigar tu caso, y según los juicios ahora, si tú o el propio jurado no consideran que el abogado tiene la preparación suficiente para tu defensa, entonces se elimina y se cambia. Bueno, pero ¿cómo le haces si tú no tienes para pagar? Entonces, ¿qué no procede el amparo para salvaguardar siquiera los ingresos, los egresos o la paga de tu abogado? Yo creo que también tendría que meterse a la ley, ¿no? Porque ¿cómo te congelan todo y te dejan sin nada? Y fíjate que ahí hay una argumentación que puede ser válida. En Estados Unidos te congelan los bienes también de narcotraficantes o de gente que ha cometido delitos de cuello blanco. Si contratan un abogado particular, el abogado particular puede decir, oiga, me está contratando, pero dentro de los fondos congelados podrían descongelar fondos para que se me paguen los honorarios. Claro, de acuerdo a tabuladores de mercado. Y bien, y eso no se ha hecho en México. Pues tendría que hacerse porque también es otra parte injusta completamente, ¿no? Y que si se estableciera un amparo para que le pagaran a tu abogado, pues otra cosa sería. Bueno, si funcionara la presunción de inocencia en el país, tendría que hacerse, ¿no? O sea, Rosario hay muchos señalamientos contra ella, pero no le han demostrado las acusaciones.
Ahora, si del árbitro Porque hay una funcionara... prisión preventiva, Sí. pero porque te puedas fugar, y esa creo que es válida en todo el mundo. Sí, pero a lo que voy es lo siguiente. Si van a hacer que funcione la presunción de inocencia, pues también deben dar los alimentos para que esta presunción sea defendida en los juzgados, ¿no? A través de tener dinero para poder pagar a su despacho de abogados. Es lo que comento. Mira, conozco muchos defensores públicos que se dedican a su trabajo bien y son excelentes, pero la carga de trabajo que tienen es muchísima, Claro. como le pasa al Ministerio Público, ¿no? Y no puedes dedicarte y concentrarte en un caso que requiere verdadera atención cuando tienes otros 10 y se te vencen términos y demás, ¿no? Hablo de ambos lados, Ministerio Público y defensor de oficio. Habiendo dicho esto, pues para eso estamos los particulares, y tu defensa creo que tiene que obedecer al criterio de confianza, uno, porque pues va en juego tu libertad, tu patrimonio o lo que tú estés defendiendo. Y en esas aras creo que se tiene que hacer esta petición de que ese dinero sirva para pagarle a un abogado que verdaderamente haga una defensa para que se haga verdadera justicia. Porque lo que estamos buscando es que se haga una verdadera justicia. Claro. Pero si tienen manos amarradas sin dinero. Pero, ok, y ahí va la respuesta. El dinero es sucio porque es producto de actividades ilícitas. Presuntamente. Pero ¿y qué? Cuando se queda el Estado con el dinero, Ya se le quitó lo sucio. quitó lo sucio. Pues sí, ¿qué pasa? Igual que cuando entra a la iglesia. ¿No? Cuando el cura Exactamente, dijo- cuando fue así, me lo dio un narcotraficante, pero ya lo bendecí con agua bendita y está. No, cuando entra a las urnas se queda limpio. Ah, decía. Pero yo como abogado que estoy haciendo actividad lícita tengo derecho a que se me remunere. Entonces, pues de ese dinero que yo estoy haciendo actividad lícita, aunque sea dinero suyo, pues de ese dinero páguenme, ¿no? Pues ya de todas formas entró el sistema financiero. Ahora, si se coligieran de alguna manera, yo creo que el Estado también podría ahorrarse mucho dinero si cada despacho de abogados tuviese una cuota de trabajo social, o sea, de prestar una defensoría pública gratuita. Pro bono les digo. Así es. Eso fíjate que lo hacemos los despachos discrecionalmente, pero si tuvieras un órgano colegiado, Por eso te digo, si estuvieran entonces sí te colegiados. ponen una cuota para que todos tengamos Una participación en la defensoría representación. pública. Exactamente. En mi caso particular sí lo hago, y lo hago muchas veces con mujeres pues últimamente los divorcios son muy agresivos, muy duros, y la parte más vulnerada de un divorcio, los rehenes del divorcio son los hijos. Son los hijos. Entonces, pues hay veces que más que por los padres, por los hijos lo hacemos, ¿no? Hay otros casos en donde pues viene gente que requiere asistencia en materia penal, que otros despachos lo agarran, temas corporativos. Sí hay trabajo social, pero no está regulado, debería estar regulado. Claro. Y debería de ayudar al Estado. Porque también se usa con fines políticos. Quienes quieren meterse a la política y son abogados, ahí dentro de sus casas de campaña dan asesoría gratuita y no sé qué tanto, pero ahí ya hay una finalidad, conseguir votos, Es ¿no? correcto. Conseguir seguidores, y me parece que eso ya rompe con el esquema de una orientación jurídica y de una defensoría jurídica gratuita. Sí, y lamentablemente, por ejemplo, los delitos de cuello blanco que tú acabas de tocar, te defraudan, te quitan tu patrimonio, te quedas en la calle, pues ¿con qué pagas? Pues hay veces que hay que ayudar a la gente pro bono porque unos rivales abusaron de ellos, ¿no? O de las señoras de la tercera edad, o de los señores de la tercera edad. Es decir, los despachos sí seleccionamos a quién y cómo podemos ayudar. Bueno, ¿alguna pregunta más, No. Joaquín? No, me queda muy claro que la reforma no es necesaria, pero es oportuna. Yo pondría que la reforma no es necesaria, pero puede contribuir a muchas cosas. No tan solo al combate a la corrupción, sino a que verdaderamente, y hablo de mi profesión, vayamos regulando la profesión. Bueno, pues dadas las exposiciones, yo ni creo que sea necesaria, y tampoco encuentro un renglón en el que esta reforma a la ley de amparo pudiera ayudar a regular la profesión. Yo creo que los senadores debieran estar pensando en otros renglones, en darle
esa posibilidad de estar acorde a nuestra Carta Magna, no solamente a los abogados, sino a todos los profesionistas a través de sus colegios. Entonces, si hay un instituto nacional electoral en el cual los partidos políticos, los que pretenden convertirse en partido político, las asociaciones, etcétera, reúnen una serie de requisitos, tienen que hacer una serie de asambleas, etcétera, yo creo que es el momento en el que tendrían que hacerlo con todos los profesionistas, formar un equipo fuerte y de esta manera pues aliviar muchas de las carencias que se tienen en cuanto a la aplicación de justicia. Fortalecer la cédula profesional. Porque ya ahí no ante robo de tendrías tú que identidad. reformar nada, o sea, sería el propio colegio el que se encargara de castigar al que abusa, engaña, defrauda a un cliente. Bueno, los cirujanos plásticos son los que más he escuchado que dicen, cuando vaya usted a someterse a una cirugía, fíjese que esté certificado, fíjese que no sé qué, fíjese que le van a realizar la intervención en un hospital en donde se tengan todos los elementos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque hay mucho pirata, que sucede, como dices tú, con el caso del abogado. Y si sucede cuando se está jugando la vida a la gente, pues más a mi favor. Aquí les llamamos coyotes. Pues sí, como los del Monte de Piedad, ¿no? También son coyotes. Y bueno, pues como lo hizo Fox cuando fue a vender allá a Perú el gas, ¿no? Pues también anduvo de coyotito. Sí. Sí, como sí. Creo que hay otros temas, como tú señalas muy bien, en el Senado que debieran ocuparlos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y a esto, pues, inclusive, como también dices, yo no le veo qué tantos elementos pueda aportar en contra de la corrupción. Y tampoco puede ser tan drástica de decir que se quedan personajes como Romero Deschamps o como esta señora, o como Lozoya, o como Medina Mora, que les niegues el amparo, ¿no? Entonces, a mí sí me da gusto la propuesta, porque es la primera vez que se habla de los colegios y de las asociaciones de abogados por parte de un senador y lo quiere incluir en ley, aunque no existamos formalmente. Pero en ya una está. ley de amparo, Bueno, pues yo creo que tendría que hacer otra que entrar en la está ley de bien, Está la Ley General de profesiones. Profesiones. Sí, Ándale, sí, en claro. una cosa por el estilo, sí, ¿no? Claro. Ricardo es Hay otras abogado de leyes. formación, ¿no? ¿Mandé? Ricardo es abogado de formación. Sí. Pues sí, pero puede ser de Pero- formación o de deformación. No, y ya ha ejercido su profesión. Es ya- que el problema es que la Ley General de Profesiones no obliga a la colegiación. Exacto. 1, 2, Refórmala. no regula a los colegios que existan. Reconoce Refórmala. asociaciones, colegios, incluso la nominación que hace es tan genérica que parece que puede reconocer hasta un club deportivo dentro de la ley. El problema de la colegiación, creo yo, y esto no está en la reforma, Jorge, es que tendrían que darle a la colegiación, o sea, a lo que es la barra de abogados en el caso específico que estamos hablando, una serie de facultades que no tiene en este momento ningún organismo de colegiación. La colegiación se usa en este momento como representación y lo mismo surge para efectos políticos de un personaje que encabeza un, comillas, colegio X, o de verdaderos profesionales que en función de una especialidad se agrupan para apoyarse en la especialización correspondiente, pero no hay una reglamentación ni hay este reconocimiento profesional. Entonces, esta ley tampoco va a ayudar en eso. No, estoy de acuerdo, pero No va a de ayudar en menos eso. ya Lo un menciona. senador lo menciona y eso ya para nosotros es ganancia, ¿no? Ya un senador reconoce que es importante la colegiación, al menos en el caso de los abogados, y eso es plausible y hay que impulsarlo para que sí deriven reformas en esta ley que tú hablas. Así es. ¿No? Pues vamos Bueno, a- entonces habrá que decirle pues al vamos a- senador Monreal vamos a trabajar en eso, que entonces. primero aclare si fue la gallina o el huevo, ¿no? Sí, 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 para traer una reforma a la ley de amparo, primero tendría que tener otros elementos que permitan poder castigar a quienes abusen de esta figura jurídica. Ojalá que no sea, Lilia, pero a mí la impresión que me da esto es que es una iniciativa que va a entrar en discusión para efecto de negociar otras iniciativas que sí les importan. Y por eso es... Esa iniciativa gancho. Y por eso creo, de verdad, lamentablemente creo, que la iniciativa ha causado una serie de dinámicas, ¿no? En relación a que si se limitaba
el derecho pues, que tenemos los ciudadanos para acceder al amparo, y por eso me pregunta Jorge, y Jorge dice, no afecta en ningún sentido el derecho a acudir al amparo como un mecanismo de defensa. Entonces, lo interesante sería qué va a entrar en negociación en estos mismos tiempos en la discusión con los grupos parlamentarios. Vamos a verlo. Vamos a verlo, porque ahí es a donde se va a encontrar la base del nudo, ¿no? Yo creo que es por ahí. Jorge Ricardo García Villalobos Haddad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lilia, gracias a ustedes. Un placer compartir la mesa con ustedes. Gracias, Pérez Blas. Muchas gracias, Lilia, Jorge. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Y bueno, pues ya le dimos aquí un adelanto de lo que pudiera ser o no ser. Gracias y hasta la próxima.